Hola. Bueno, les quiero contar mi experiencia de la meditación Vipassana. Vipassana es una palabra en Pali que significa visión cabal. Es una meditación budista, cuenta en el retiro que era la práctica que enseñaba Buda en el norte de India y luego se perdió, pero resurgió en Birmania y Goenka fue la persona que expandió esta técnica por todo el mundo. De hecho, en la meditación se escuchan unas grabaciones de esta persona. ¿Cómo es? ¿En qué consiste el retiro? Son 10 días en los cuales uno se aísla completamente del mundo, deja sus pertenencias de valor y se medita desde a partir de 4 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche. No se puede hacer otra cosa más que meditar, no se pueden hacer actividades físicas, solo caminatas, no se puede hacer yoga, stretching, nada de eso. No se puede escribir y para algunos lo más difícil es que no se puede hablar ni hacer gestos ni ningún tipo de comunicación con otras personas. En cuanto a la alimentación, bueno, es comida vegetariana y la última comida es a las 11 de la mañana y luego a las 5 de la tarde te sirven una fruta y media como merienda. Y luego de eso ayuno hasta el otro día. De todas maneras, al no estar hablando ni haciendo actividades físicas, yo al menos en ningún momento sentí hambre. Después, con respecto a mi experiencia personal, experimenté 3 cosas muy diferentes. Del primero al tercer día una cosa, luego del cuarto al noveno y el último día. Del primero al tercer día se enseña una primera técnica donde uno lleva la atención simplemente a la respiración. Lo que me pasó el primer día era que controlaba esa respiración, no podía solo observarla. Ya el segundo día logré observar la respiración y se produjo algo muy loco, como si hubiera ocurrido una especie de terremoto en mi mente y hubiera surgido una parte, como si hubiera emergido algo que no estaba hasta ese momento consciente. Y pude percibir el aire como entraba por un orificio y cómo salía por el otro, o tal vez el ritmo que tenía la respiración o el movimiento que se producía. Y el segundo día fue muy loco para mí. Esta cuestión de poder observar la respiración, que parece una pavada, yo la experimenté súper sutil y súper hasta emocionante. Otra cosa que me sucedió muy interesante era que el primer día me alejé de todos y comencé como a reflexionar sobre en dónde estaba, qué fue lo que me había hecho llegar hasta allá, qué cosas había hecho en mi vida y demás. Estuve como una hora hablando conmigo, reflexionando. Sonó el gong para ir a meditar y dije, bueno, tengo todavía 9 días más para seguir reflexionando conmigo. El día 2 ya no había pensamientos de reflexión, no había pensamientos, no desarrollaba pensamientos. Es decir, tenía mucha claridad, como si fuera un lienzo en blanco, de los pensamientos que surgían y los que se iban. Y por lo general eran pensamientos del pasado y ideas del futuro. Pero yo no desarrollaba pensamientos, ni hacía el famoso daydreaming, ni nada. El tercer día recién me doy cuenta de esto, de que no desarrollaba pensamientos. Y dije, bueno, voy a desarrollar uno, a ver qué pasa.
y terminé exhausta, tenía hambre, estaba cansada y dije, bueno, listo, no desarrollo ningún pensamiento más. El cuarto día comenzamos a hacer la técnica de Vipassana. Recién el cuarto día te la enseñan, porque los primeros 3 días es destinado a que la mente se profundice, se relaje, se afile. El cuarto día te enseñan Vipassana, que es una técnica en la cual uno percibe las sensaciones del cuerpo. Y fue muy diferente a lo que yo me imaginaba. Experimenté cosas diferentes que experimento con otras técnicas de meditación. Fue un proceso más que nada somático y de sanación, a diferencia de, por ejemplo, con mindfulness, que me siento muy concentrada, centrada y tranquila. En ningún momento me sentí centrada con Vipassana, sentí mucho la agitación mental. No quiero decir la palabra sufrir, pero sí habité el dolor, lo habité. Y el proceso que viví del cuarto al noveno, que fue Vipassana, fue muy interesante, porque ahora los pensamientos se podían sentir en el cuerpo. Es decir, cuando tenía un pensamiento de un recuerdo del pasado, venía muy cargado de una emoción que la sentía en el cuerpo. Y cuando venía una idea de hacer algo en el futuro, venía con mucha energía y la sentía muy sutil en cada parte del cuerpo. Y otra cosa que percibí también, que los pensamientos del pasado eran menos a medida que transcurrían los días, y cada vez más tenía más pensamientos de cosas para hacer, ideas para hacer, como si se hubieran destrabado nudos y surgían cosas nuevas. Me hubiera encantado tener un anotador, pero bueno, no. Después, con respecto a lo que digo de la terapia somática, ¿por qué digo esto? Porque detectaba que venía un pensamiento, ese pensamiento traía una sensación y esa sensación originaba una emoción, y mientras que habitaba este universo somático se me venían muchas imágenes de mi inconsciente, y esas imágenes seguían cuando dormía en mis sueños y tenía una claridad impresionante, tanto con estas imágenes durante el día como durante la noche. Como si no fuera que dejaba de trabajar cuando dormía, sino que seguía en el proceso de depuración. Y un día estaba con una emoción y luego el segundo día sentía como si esa emoción transmutaba, desaparecía y aparecía una nueva, con una nueva imagen, con una nueva historia. Y así día tras día esa emoción fue transformándose, y fue muy loco porque el último día, el día 9, esa historia se había transformado en compasión. Eso fue muy interesante. Día 10. El día 10 fue el peor. El día 10 te dejan hablar con el resto, seguís haciendo meditación, pero ya podés conversar. La mayoría se sintió muy feliz y todos estaban sonriendo ese día. Yo, en cambio, lo sufrí. Hablé con otra chica y le estaba pasando lo mismo. En las meditaciones sentía muchos dolores corporales, imágenes tras imágenes, mucha agitación mental. Y me di cuenta que no era mío. Y me di cuenta de este intercambio energético que se produce en las conversaciones. Cómo este intercambio influye de manera inconsciente en nuestra mente. Había quedado súper sensible de tantos días de silencio y autoexploración. Por suerte se da este día previo dentro del retiro, porque luego salir al mundo, a la sociedad, es
otro paso que también es complicado. Y si estás pensando en ir o no ir, te aconsejo que vayas. No es un retiro de vacaciones, no es un retiro de 10 días para no pensar, de hecho vas a estar pensando mucho. La diferencia en que vas a habitar el estado natural de tu mente. Lo que no me gustó del retiro, bueno, no me gustaron mucho los audios. Los audios de Goenka me resultaron muy repetitivos y es como que todo el tiempo están hablando de que no son una religión, que es una meditación científica, pero al incentivar o al remarcar tanto y hablar hasta un poco mal de las religiones, era como que se ubicaba en un lugar de vos sos esto, yo soy esto otro. Y si supuestamente es una técnica universal o lo que fuera, no hace falta remarcar tanto la negación. Yo lo viví así. Y luego había unos audios por la tarde donde Goenka te explicaba lo que sucedía durante el día. Repito, para muchos, es mi propia experiencia, porque para muchos fue súper, no sé, como que todo el mundo estaba esperando el audio de la tarde y a mí me parecía redundante, como ponerle palabras de otra persona sobre lo que me estaba pasando. Mi propia experiencia no me gustó. Pero fue, como digo, a algunas personas les gustó mucho estos audios. Y antes que me olvide, también otra cosa que me remarcó fue el último día cuando comenzamos a conversar. En el grupo de chicas nos reunimos, hicimos una ronda y comenzamos a hablar de quiénes éramos. Nadie dijo, hola, yo soy fulana, estudié y me dedico. Cada una habló de su experiencia, de lo que le había pasado, pura experiencia. Y me llamó mucho la atención eso, como que no teníamos apego luego de esos 10 días a quiénes éramos, a nuestra personalidad, al mostrar el yo soy, sino era compartir genuinamente la experiencia de lo que nos había pasado. Así que bueno, espero que les sirva si están por hacer la meditación vipassana, esta breve experiencia.